Conferencia de Yalta. Decisiones cruciales que moldearon el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. La Conferencia de Yalta fue una reunión crucial que tuvo lugar del 4 al 11 de febrero de 1945, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial en Yalta, una ciudad en la península de Crimea. En esta conferencia se reunieron los líderes de las tres principales potencias aliadas, Joseph Stalin de la Unión Soviética, Winston Churchill del Reino Unido y Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos para planificar el futuro del mundo tras la guerra. Durante estos días, los tres líderes debatieron sobre cómo reorganizar Europa después de la derrota de la Alemania nazi. El propósito central de la Conferencia de Yalta fue deliberar y tomar decisiones sobre el futuro de Europa y el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Los líderes de las potencias aliadas se reunieron para abordar cómo reconstruir y reorganizar el continente devastado por el conflicto. Entre los acuerdos más significativos alcanzados en la conferencia se encontraban, por ejemplo, en primer lugar, la división de Alemania. Alemania sería desmilitarizada y dividida en 4 zonas de ocupación, controladas por la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. En segundo lugar, las reparaciones de guerra. Alemania tendría que pagar reparaciones por los daños causados durante la guerra. En tercer lugar, la creación de las Naciones Unidas. Se acordó la creación de la ONU para promover la paz y la cooperación internacional con un Consejo de Seguridad que incluiría a las principales potencias aliadas. En cuarto lugar, las elecciones democráticas de Europa del Este. Se prometió que los países liberados de la ocupación nazi celebrarían elecciones libres y democráticas. En quinto lugar, las fronteras de Polonia. Polonia sería desplazada hacia el oeste, ganando territorios de Alemania y cediendo otros a la Unión Soviética. Y en sexto lugar, juicios de guerra. Se estableció que los principales criminales de guerra nazis serían juzgados, lo que llevó a los juicios de Nuremberg. Estos acuerdos fueron fundamentales para la reorganización política y territorial de Europa y sentaron las bases para la Guerra Fría debido a las tensiones entre las potencias aliadas. La división de Alemania tuvo un impacto profundo y duradero en su futuro, tanto a nivel nacional como internacional. La división creó 2 estados alemanes con sistemas políticos opuestos, la República Federal de Alemania en el oeste, con un sistema democrático y capitalista, y la República Democrática Alemana en el este, con un régimen comunista y autoritario. Esto llevó a una separación de familias y amigos y a una vida cotidiana marcada por la vigilancia y la represión en la RDA. La República Federal de Alemania experimentó un rápido crecimiento económico y se convirtió en una de las potencias económicas más importantes de Europa, mientras que la RDA enfrentó problemas económicos significativos, incluyendo altos niveles de desempleo y una infraestructura deficiente. La división de Alemania se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría. Berlín, en particular, fue un punto focal de tensión, especialmente con la construcción del Muro de Berlín en 1961, que separó físicamente la ciudad en dos. La caída del Muro de Berlín en 1989 y la posterior reunificación de Alemania en 1990 fueron eventos históricos que marcaron el fin de la Guerra Fría. Sin embargo, la reunificación también trajo desafíos como la integración económica y social de las dos Alemanias, que aún hoy en día tiene repercusiones. Las decisiones tomadas en la Conferencia de Yalta tuvieron un impacto profundo y duradero en Europa del Este. Uno de los acuerdos de Yalta permitió a la Unión Soviética establecer su influencia en Europa del Este. Esto resultó en la creación de gobiernos comunistas en países como Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Checoslovaquia. Estos gobiernos estaban alineados con Moscú y seguían políticas que reflejaban los intereses soviéticos. La Unión Soviética consolidó su control sobre Europa del Este, utilizando estos países como una zona de amortiguamiento contra posibles amenazas del oeste. Esto significó una fuerte presencia militar y política soviética en la región, lo que limitó la soberanía de estos países y los mantuvo bajo una estricta vigilancia. La influencia soviética también tuvo un impacto económico significativo. Los países de Europa del Este adoptaron economías planificadas centralmente siguiendo el modelo soviético. Esto llevó a la nacionalización de industrias y a la colectivización de la agricultura, lo que a menudo resultó en ineficiencias económicas y escasez de bienes. Las decisiones de Yalta contribuyeron a la división de Europa en 2 bloques, el occidental liderado por Estados Unidos y sus aliados, y el oriental bajo la influencia de la Unión Soviética. Esta división fue una de las principales causas de la Guerra Fría, que era de tensión y competencia entre las superpotencias que duró más de 4 décadas. La Conferencia de Yalta es también recordada como uno de los primeros indicios de la Guerra Fría.
Durante las discusiones surgieron numerosas diferencias entre los líderes de las potencias aliadas sobre cómo debería organizarse el mundo después de la guerra. Estas discrepancias se centraron en varios temas clave, como la forma de gobierno que deberían adoptar los países liberados de Europa del Este y el grado de influencia que cada potencia tendría en estas regiones. Joseph Stalin quería asegurar la influencia soviética en Europa del Este, estableciendo a gobiernos comunistas que fueran aliados de la Unión Soviética. Por otro lado, Winston Churchill y Roosevelt abogaban por la celebración de elecciones libres y democráticas en estos países para que pudieran decidir su propio destino sin imposiciones externas. Estas diferencias de visión y objetivos generaron tensiones que no se resolvieron completamente en Yalta. Aunque se alcanzaron algunos acuerdos, las desconfianzas y los intereses contrapuestos entre las potencias aliadas sentaron las bases para la rivalidad y el enfrentamiento ideológico que caracterizarían la Guerra Fría en las décadas siguientes. La conferencia de Yalta, pues, no solo fue crucial para la planificación del mundo de posguerra, sino que también reveló las profundas divisiones entre las potencias aliadas, marcando el inicio de una nueva era de conflicto global. La conferencia no solo fue crucial para establecer el orden mundial de posguerra, sino que también sembró las semillas de la futura Guerra Fría debido a las tensiones y desacuerdos que surgieron entre las potencias aliadas. La conferencia de Yalta fue un elemento determinante que moldeó el curso de la historia en la segunda mitad del siglo XX.